Los bolsillos vacíos no tienen dignidad, dijo la joven, y luego hizo algo que enmudeció a todo el restaurante. La adolescente, solo unos años mayor que su hija, le escupía humillada tras rozar accidentalmente su bolso de diseñador sobre la mesa. Se quedó quieto, con las manos temblorosas agarrando algo en el bolsillo. Lo siento, se le quebró la voz. Las risas del grupo de jóvenes resonaron por todo el lujoso restaurante. Pero en la mesa de la esquina, una mujer vestida con ropa sencilla observaba con ojos fríos, como si absorbiera cada detalle de lo que sucedía. Era elegante, tranquila, noble, por supuesto, dueña de la cadena de restaurantes más prestigiosa de la ciudad. Nadie notó que había sonreído misteriosamente mientras observaba la escena antes de adoptar una expresión de preocupación y caminar hacia la mesa donde ocurría el incidente. Daniel Hayes llevaba casi 6 meses limpiando mesas en el Pearl, y en ese tiempo había aprendido a hacerse invisible. Era una habilidad nacida de la necesidad, de esas que se daban de forma natural en quienes necesitaban su trabajo más que su orgullo. Sus manos se movían en círculos practicados sobre la mesa de mármol, sin dejar marcas en el mantel blanco, sin evidencia alguna de que alguien se hubiera sentado allí. A su alrededor, el restaurante bullía con la serena confianza de las antiguas lámparas de araña de cristal que proyectaban una cálida luz sobre los manteles blancos, el suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina, conversaciones mantenidas en voces que nunca necesitaban elevarse por encima de un murmullo para ser escuchadas. Se enderezó, presionando la palma brevemente contra el pecho, sintiendo el pequeño cuadrado de tela metido en el bolsillo de su chaleco. Estaba desgastado por 3 años de ser tocado como una plegaria, como un talismán contra todo lo que pudiera salir mal. El pañuelo de su esposa, lo último que había bordado antes de que el cáncer le arrebatara la voz, luego el aliento, luego todo lo demás. Las pequeñas flores azules del borde se habían marchitado, pero aún podía trazar sus contornos en la oscuridad. En las noches en que no conseguía conciliar el sueño y la respiración de Sophie desde la habitación de al lado era el único sonido que lo mantenía conectado al mundo. Sophie, de 10 años ya, con los ojos de su madre y su forma de ladear la cabeza cuando pensaba mucho en algo. Lo esperaba en casa esa noche, probablemente acurrucada en su sofá de segunda mano con uno de los libros de la biblioteca que devoraba como si nada. Mañana era el día de padres y maestros en el colegio y él había prometido que estaría allí. Siempre cumplía sus promesas a Sophie, incluso si eso significaba llegar con su uniforme de camarero porque no tenía tiempo para cambiarse entre su turno matutino lavando coches en el concesionario y su turno vespertino aquí. Incluso si eso significaba sentarse en un aula llena de padres que lo miraban como si fuera el ayudante, que técnicamente lo era. La puerta principal se abrió, trayendo consigo una ola de aire fresco de octubre y un grupo de jóvenes que se movían por el mundo como si fuera suyo. 6 de ellos, quizás 7, todos, vestidos con ropa que costaba más de lo que Daniel había hecho en un mes. Eran ruidosos, como suele ser la gente cuando nunca se les ha dicho que guarden silencio, cuando nunca han tenido que preocuparse por molestar a nadie porque todos los demás existían para complacerlos. La anfitriona, Clare, miró hacia el fondo, donde estaba Brian Cooper, el gerente del restaurante, un hombre cuya columna vertebral parecía haber sido reemplazada por una calculadora que solo calculaba márgenes de beneficio. Brian asintió, y Clare condujo al grupo a una mesa grande cerca del centro del comedor, el tipo de lugar que decía: «Mírennos. Importamos». Daniel sintió un nudo en el estómago. Reconoció los indicadores territoriales de problemas cuando los vio, la forma en que ciertos clientes portaban su riqueza como un arma, listos para dársela a cualquiera que olvidara su lugar. Pero Brian ya lo miraba, haciendo un gesto con ese brusco movimiento de barbilla que significaba: tu mesa, tu problema. Daniel se acercó, con su bloc de pedidos listo y la sonrisa fija. El tipo de sonrisa que no tenía nada que ver con la felicidad y todo que ver con la supervivencia. «Buenas noches», dijo con voz firme a pesar del cansancio que le oprimía los hombros.
Bienvenidos a La Perla. ¿Puedo empezar con algo de beber? La chica de la cabecera levantó la vista y Daniel sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Era joven, de 19, quizá 20 años, con el pelo oscuro recogido tan tirante que parecía estirar su rostro en una expresión permanente de desdén. Sus ojos lo recorrieron como si fuera un mueble. Estaba decidiendo si quedárselo o tirarlo. ¿Tienes Baub Cleico Grandeam? Preguntó con voz ya aburrida. Lo consultaré con nuestro señor, dijo Daniel, anotándolo, aunque no tenía ni idea de lo que acababa de decir. Las palabras parecían pertenecer a otro idioma, uno hablado en lugares a los que nunca sería invitado. Ni siquiera sabes lo que es eso, ¿verdad? Tú. La sonrisa de la chica era tan aguda que hacía sangre. Sus amigas rieron, un sonido como de cristales rotos. Es champán. Un champán muy caro. Probablemente cuesta más de lo que ganas en una semana. Se recostó en su silla, con una mano sobre su bolso de diseño, de esos con letras entrelazadas que todos parecían reconocer excepto Daniel. Quizás deberíamos pedir algo más sencillo para que lo entiendas. Los dedos de Daniel se apretaron alrededor de su bolígrafo. Pensó en Sofie, en el aviso del colegio que había llegado ayer, el de la excursión al Museo de Ciencias que costaba $45, el que iban a hacer todos los demás niños. Pensó en cómo había doblado el periódico sin preguntar, sin decir nada, porque a los 10 años ya entendía que algunas cosas cuestan demasiado. Voy a traerles las bebidas, dijo en voz baja, dándose la vuelta antes de que la chica pudiera ver cómo apretaba la mandíbula. En el reservado de la esquina, Catherine Morrison estaba sentada con una taza de café enfriándose entre las manos. Llevaba vaqueros y un sencillo suéter gris, el pelo recogido en una cola de caballo, sin joyas salvo un reloj que parecía barato pero no lo era. Llevaba sentada allí casi una hora, observando el flujo del restaurante, la forma en que el personal se movía en su coreografía de servicio, las pequeñas ineficiencias que se sumaban a la pérdida de ingresos. Esta era su cuarta visita inesperada al Pearl en 2 semanas, y cada vez que venía, aprendía algo nuevo sobre la brecha entre el restaurante que tenía en teoría y el restaurante que realmente existía. Había construido Morrison Hospitality desde cero, empezando con un pequeño restaurante hace 23 años, cuando era madre soltera con un hijo de 2 años y un diploma de secundaria. Ahora a la gente le gustaba contar su historia. La de la hija de un inmigrante que tenía 3 trabajos, se pagó los estudios de la universidad comunitaria y convirtió un restaurante en 12. Les gustaba porque tenía una trayectoria clara, una trayectoria satisfactoria desde la lucha hasta el éxito. Lo que no mencionaron fue cómo esa trayectoria había calcificado algo en su interior, le había enseñado a ver todo, incluidas las personas, como activos que aprovechar o pasivos que recortar. Observó al camarero acercarse a la ruidosa mesa, lo observó tomarles el pedido con los hombros ligeramente encorvados, como un hombre preparándose para un golpe. Sabía que se llamaba Daniel Hayes. Sabía que tenía una hija en primaria. Sabía que su esposa había fallecido hacía 3 años y que tenía 2 trabajos para llegar a fin de mes. Sabía todo esto porque hacía 2 semanas le había pedido a su asistente que recopilara los archivos de todos los empleados del Pearl buscando algo que pudiera usar. Y Daniel Hayes, con su trágica historia y su discreta dignidad, era perfecto. Morrison Hospitality estaba perdiendo dinero. No de forma catastrófica, todavía no, pero lo suficiente como para que la junta directiva empezara a hablar de reestructuración, de contratar a un directivo externo, de si Catherine seguía siendo la persona adecuada para dirigir la empresa que había construido. Necesitaba algo que cambiara la narrativa, que recordara a la gente por qué habían creído en su marca desde el principio. Necesitaba una historia que se volvería viral, haría sentir algo a la gente, atraería clientes a todos los restaurantes Morrison hasta que las cifras volvieran a ser verdes. Y las historias sobre corporaciones que rescataban a empleados oprimidos siempre tenían un buen desempeño, especialmente cuando había video. Catherine sacó su teléfono, abrió la aplicación de la cámara y la inclinó para capturar la mesa donde Daniel estaba ahora.
Con su bloc de pedidos en la mano, su expresión cuidadosamente neutral. Empezó a grabar. Solo necesitaba el momento adecuado. El tipo de momento que enojaría a la gente lo suficiente como para compartirlo, conmovería lo suficiente como para llorar, inspiraría lo suficiente como para gastar dinero en los restaurantes donde tales momentos podían prevenirse o aprovecharse. La distinción, había aprendido, importaba menos de lo que a la gente le gustaba creer. Daniel regresó a la mesa con una bandeja de bebidas, moviéndose con cuidado por el laberinto de sillas y bolsos de diseño esparcidos como minas terrestres por el suelo. La chica, Vanessa Pierce, como la había oído llamar a una de sus amigas, estaba en medio de una historia que involucraba una fiesta en los Hamptons y el yate de alguien. Apenas se detuvo cuando él le dejó el champán, y cuando él se acercó para colocar una copa frente a su amiga, su codo rozó la bolsa que ella había dejado colgada del respaldo de la silla. Fue un roce leve, apenas suficiente para mover la bolsa 1 centímetro, pero Vanessa se detuvo a media frase y se giró para mirarlo como si acabara de cometer un acto violento. ¿Acabas de tocar mi bolsa? Su voz atravesó el ruido ambiental del restaurante, tan aguda que las conversaciones en las mesas cercanas se acallaron. Lo siento, dijo Daniel inmediatamente, retrocediendo un paso. Solo estaba. Esa bolsa cuesta $12,000. Vanessa se levantó y de repente estaba muy cerca de él, con el rostro levantado para encontrarse con sus ojos. Era pequeña, apenas le llegaba al hombro, pero había algo en su postura que la hacía parecer más grande. Algo que provenía de nunca haberle dicho que no de ninguna manera importante. ¿Entiendes lo que eso significa? 12,000 pesos. Eso es probablemente más de lo que ganas en 6 meses. Y tú simplemente, hizo un gesto salvaje, alzando la voz. Pon tus manos sucias por todas partes. Yo no lo hice, empezó Daniel, pero ella lo interrumpió. Los bolsillos vacíos no tienen dignidad, dijo Vanessa. Y entonces hizo algo, que hizo que todo el restaurante se quedara en silencio. Se llenó la boca de saliva, y le escupió directamente en la cara. El momento se alargó y se deformó, el tiempo se deslizó. Como miel. Daniel sintió la humedad en su mejilla, la sintió deslizarse hacia su mandíbula, y por un segundo no pudo procesar lo que acababa de suceder. Sus manos se levantaron automáticamente, pero se congelaron a medio camino de su rostro porque una parte de él comprendió que limpiarlo lo haría real, reconocería que esto realmente había ocurrido. Sus dedos encontraron el pañuelo en su bolsillo y lo mantuvo allí, sin sacarlo, simplemente presionando la palma contra su pecho como si pudiera empujar su corazón hacia abajo. Lo siento, dijo, y su voz sonó extraña en sus oídos, distante y hueca. Necesito este trabajo. Las palabras se quebraron en la mitad. Por mi hija. Las amigas de Vanessa estallaron en risas. De esas que salen fácilmente porque no les cuesta nada. Alguien tenía su teléfono grabando porque, por supuesto, sí, porque la humillación era entretenimiento ahora. Porque el dolor ajeno se contentaba con ser consumido y descartado. Vanessa sonrió, mirando a su público, alimentándose de su reacción. Mira, dijo a nadie y a todos. Esto es lo que pasa cuando dejas que gente como él trabaje en lugares como este. Olvidan dónde pertenecen. Brian Cooper apareció entonces, moviéndose rápido, pero sin llegar a correr, porque los gerentes de restaurantes caros no corrían. Se colocó entre Daniel y la mesa. Su lenguaje corporal era pura disculpa y deferencia, pero no hacia su empleada. Lo siento mucho, señorita Pierce, dijo, y Daniel sintió que algo en su interior se quebraba un poco más. Esto es absolutamente inaceptable. Por favor, permítame limpiar toda su mesa esta noche, y le aseguro que esta empleada será disciplinada como corresponde. ¿Disciplinada? Vanessa arqueó las cejas. Quiero que lo despidan ya. Brian dudó solo un segundo antes de asentir. Por supuesto. Por supuesto. Daniel, tienes que hacerlo. Eso no será necesario. La voz llegó desde atrás, silenciosa,
pero se oyó con naturalidad por toda la sala. Catherine Morrison caminó hacia ellos con paso pausado, con el teléfono aún en la mano y una expresión de preocupación cuidadosamente calibrada en el rostro. Lo había grabado todo: el escupitajo, la risa, la disculpa entrecortada de Daniel, la capitulación inmediata de Brian. Fue perfecto, mejor de lo que ella podría haber escrito. Ahora venía la parte donde interpretaba a la heroína. Lo siento, dijo Brian, con la confusión reflejada en su rostro porque no la reconocía. No entendía por qué esta mujer de vaqueros se estaba metiendo en una situación que no tenía nada que ver con ella. Este es un asunto privado entre el restaurante y yo, el dueño, dijo Catherine simplemente, junto con otras 11 personas en este estado. Mi nombre es Catherine Morrison. Observó cómo su rostro palidecía, como calculaba en sus ojos cómo acababa de arruinarlo todo. Lo dejó retorcerse un momento antes de volverse hacia Daniel. ¿Estás bien? Daniel la miró como si acabara de hablar en un idioma que él no entendía. Su mano seguía presionada contra su pecho, aún sosteniendo esa cosa invisible en su bolsillo. Tenía saliva secándose en la cara y no se la había limpiado, y Catherine sintió un incómodo retorcimiento en el estómago que decidió ignorar. Sí, señora, dijo. Porque, ¿qué más podía decir? Catherine se volvió hacia Vanessa, y ahora su expresión se endureció hasta convertirse en la de alguien que había construido 12 restaurantes y despedido a 100 personas que se interpusieron en su camino. Tienes que irte, dijo. Y tienes prohibida la entrada a todos los locales de hostelería de Morrison. Todos. 12 de ellos. Vanessa parpadeó, su sonrisa vacilante. No puedes. Mi padre es Robert Pierce. Conoce gente. Gil. No me importa si tu padre es el presidente. Catherine, dijo, con voz tranquila y fría. Acabas de agredir a mi empleado en mi restaurante. Mientras te grababan. Levantó su teléfono. Tengo todo grabado. Así que puedes irte ahora en silencio o puedo llamar a la policía y explicarles. ¿Por qué crees que $12,000 te dan derecho a escupir a otro ser humano? Por primera vez, Vanessa pareció insegura. Sus amigas se habían quedado en silencio. La risa se apagó al darse cuenta de que esto no estaba saliendo como debía. Una de ellas le tocó el brazo, murmurando algo sobre irse sin más. Y después de un largo momento, Vanessa agarró su bolso y caminó hacia la salida, con los pies. LS. Clicó contra el suelo de mármol como disparos. Sus amigos la siguieron y el restaurante dejó escapar un suspiro colectivo. Catherine se volvió hacia Daniel y su rostro se suavizó de nuevo, adoptando algo que parecía casi bondad. Ven conmigo, dijo. Hablemos en mi oficina. Daniel la siguió por la cocina, pasando junto a los cocineros que fingían no mirarla, junto a los lavaplatos cuyas manos no paraban de moverse porque no podían permitirse el lujo de detenerse. La oficina de Catherine era pequeña y funcional, dominada por un escritorio lleno de hojas de cálculo y una pared de certificados enmarcados que registraban el crecimiento de su imperio. Le hizo un gesto para que se sentara, luego sacó una caja de pañuelos de un cajón y la dejó sobre el escritorio, entre ellos. Ya puedes limpiarte la cara, dijo ella con suavidad. Daniel tomó un pañuelo con manos temblorosas y finalmente se limpió la saliva. La humillación lo golpeó de golpe, y tuvo que cerrar los ojos ante la sensación de ardor que indicaba que se le saltaban las lágrimas. No lloraría. No allí, no delante de la dueña del restaurante, que acababa de salvarle el trabajo, que lo observaba con una expresión que no podía descifrar. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó Catherine. 6 meses, dijo Daniel con voz ronca. Siento lo que pasó. Debería haber sido más cuidadoso. No tienes nada de qué disculparte. Catherine se reclinó en su silla, observándolo. Sé que tienes 2 trabajos. Sé que tienes una hija. Sé que tu esposa falleció hace 3 años. Ella lo observó, y la sorpresa se reflejó en su rostro. Me ocupo de saber de la gente que trabaja para mí.
Daniel no supo qué decir, así que no dijo nada. Catherine sacó su teléfono y abrió el video que había grabado. Ella lo volvió a ver, aunque ya lo había visto en vivo, y sintió ese mismo nudo en el estómago. La mirada en el rostro de Daniel cuando Vanessa le escupió. La forma en que su mano se había llevado al bolsillo, a lo que fuera que guardaba allí, que importaba más que su propia dignidad. La forma destrozada en que había hablado de mi hija. Se dijo a sí misma que eso no cambiaba nada. Se dijo a sí misma que lo que estaba a punto de hacer seguía siendo la decisión empresarial correcta, seguía siendo la jugada inteligente. Que ayudarlo no se invalidaba por el hecho de que también la ayudara a ella. Quiero ofrecerte un ascenso, dijo, dejando el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Subgerente, triplica tu salario actual, beneficios, un futuro real aquí si lo quieres. Daniel la miró fijamente. No lo quiero. ¿Por qué lo harías? Porque te lo mereces, dijo Catherine. Y eso era cierto a su manera. Porque lo que pasó esta noche nunca debería pasarle a nadie. Y porque quiero construir una empresa donde las personas sean tratadas con respeto sin importar cuánto dinero tengan. Eso también era cierto, o al menos había sido cierto antes de aprender que el respeto no pagaba las cuentas y que a los accionistas no les importaban tus valores si el precio de tus acciones caía. No le contó sobre la reunión de la junta directiva de la semana siguiente, sobre la propuesta de reestructuración, sobre las cifras que la mantenían despierta. No le contó que su historia, un trágico padre soltero humillado por una niña rica con derecho a todo, salvado por un compasivo director ejecutivo, era exactamente el tipo de narrativa que haría que la gente se sintiera cómoda gastando dinero en los restaurantes Morrison. No le dijo que había estado buscando a alguien como él, alguien cuyo sufrimiento pudiera ser reinterpretado como inspiración. No le dijo que su video sería editado y subido a todas las redes sociales mañana por la mañana, que iría acompañado de un comunicado de prensa sobre el compromiso de Morrison Hospitality con sus empleados, que su rostro y su historia se usarían para vender la marca que había construido. No le dijo que ya había hecho los cálculos y determinado que el retorno de la inversión por este acto de bondad en particular sería sustancial. Simplemente sonrió y dijo, ¿qué dices? Daniel bajó la vista hacia sus manos, al pañuelo que había usado para limpiarse la humillación, y Catherine lo vio luchar con algo que no podía identificar. Ya lo había hecho antes. Había hecho ofertas a personas lo suficientemente desesperadas como para aceptarlas, y había aprendido a reconocer el momento en que la esperanza vencía al escepticismo. Lo vio suceder ahora. Vio que sus hombros se enderezaban ligeramente. Vio que respiraba con alivio. Sí, dijo en voz baja. Sí, gracias. No sé cómo agradecértelo. Puedes empezar el lunes, dijo Catherine, levantándose para indicar que la conversación había terminado. Tómate el resto de la semana libre. Pagado, obviamente. Pasa un rato con tu hija. Lo acompañó hasta la puerta, le estrechó la mano y lo vio regresar a la cocina con un paso más ligero, como si le hubieran quitado algo de encima. Catherine cerró la puerta y volvió a sentarse en su escritorio. Abrió el teléfono y le envió el video a su asistente con un mensaje. Envíale esto a Relaciones Públicas. Lau. Anunció la campaña esta noche. Observó cómo se enviaba el mensaje, vio aparecer la pequeña marca de verificación y esperó la satisfacción. No llegó. En cambio, sintió esa incómoda punzada de nuevo, más aguda esta vez, como algo con dientes. Cerró los ojos y la apartó. Los negocios son los negocios. Y ella era muy buena en los negocios. 3 días después, Daniel Hayes se hizo famoso. No famoso por su fama, sino famoso en Internet, lo cual fue una extraña forma de exposición. El video de Vanessa escupiéndole había sido editado a 90 segundos y publicado en todas las redes sociales que Morrison Hospitality mantenía. Venía con un subtítulo sobre la defensa de los trabajadores, sobre la dignidad y el respeto, sobre el tipo de empresa que Morrison Hospitality se esforzaba por ser. En 6 horas, tenía 3 millones de visitas. En 12,
10 millones. Al final del primer día, los principales medios de comunicación lo retomaban, emitiendo segmentos sobre acoso laboral y desigualdad salarial, entrevistando a activistas laborales y psicólogos corporativos sobre lo que representaba el video. El teléfono de Daniel sonaba constantemente. Los reporteros querían su historia, los programas de entrevistas lo querían como invitado, desconocidos querían decirle que era una inspiración. Dejó de responder después de las primeras llamadas porque no sabía qué decir, ya que todo el asunto le parecía tan surrealista que le ponía los pelos de punta. Era solo un camarero, solo un padre que intentaba alimentar y alojar a su hijo. No había pedido ser un símbolo de nada, pero la gente necesitaba que lo fuera. El video abordó algo crudo y generalizado: la sensación de ser menospreciado, de ser tratado como inferior, de trabajar hasta el agotamiento y aún así no ser suficiente. La gente se proyectaba en Daniel, veía sus propias dificultades en su disculpa incompleta, su propia dignidad en la forma en que no se había defendido, y recompensaban a la hospitalidad de Morrison por reconocer esa dignidad al ascenderlo, por hacer lo que consideraban correcto. Las ventas en los restaurantes Morrison aumentaron un 200% en la primera semana. Las reservas estuvieron completas durante meses. La gente hacía fila afuera del Pearl específicamente para conocer a Daniel, estrecharle la mano, tomarse selfies con el padre soltero que se convirtió en héroe simplemente por sobrevivir a la crueldad ajena. Catherine Morrison apareció en programas de entrevistas matutinos, hablando con seriedad sobre los valores de su empresa, sobre cómo había construido su imperio sobre el principio de que todos merecían respeto. Su índice de aprobación, que rondaba el 60% antes del video, se disparó al 89%. La junta directiva dejó de hablar de reestructuración. Catherine se dijo a sí misma que esto era una validación. Se dijo a sí misma que la incomodidad que sentía al ver a Daniel sonreír a las cámaras y estrechar la mano de desconocidos era simplemente la incomodidad natural de ver un momento privado hecho público. Se dijo a sí misma que él estaba mejor ahora que ella realmente lo había ayudado, que el hecho de que su mejora también la beneficiara a ella no anulaba la mejora en sí. Era buena diciéndose cosas a sí misma. Era una habilidad que había aprendido desde pequeña y practicaba a menudo. Pero había momentos, tarde por la noche, cuando estaba sola en su apartamento con las luces de la ciudad extendiéndose bajo ella, en los que volvía a ver el video y veía algo que no había notado antes. La forma en que Daniel se llevó la mano al bolsillo. El tono específico de dolor en su voz. La mirada en su rostro que no era solo humillación, sino algo más profundo. Algo así como la muerte de cierta esperanza. Y se preguntaba qué le había hecho realmente, qué seguía haciendo. 2 semanas después de que el video se hiciera viral, Daniel estaba sentado en su nueva oficina en el Pearl y miraba fijamente una pila de papeles que no entendía. Resultó que ser subgerente significaba que las reuniones, los horarios y los informes de inventario significaban aprender sistemas de software, lidiar con contratos con proveedores y tomar decisiones sobre cosas en las que nunca antes había pensado. Significaba llevar una corbata que parecía una soga y sentarse en una oficina que parecía una jaula. Significaba ser reconocido donde quiera que iba. La gente lo paraba en el supermercado para decirle lo valiente que era, lo inspirador que era, como realmente le había enseñado a ese niño pretencioso lo que era la dignidad. Sonrió, les dio las gracias y se fue a casa con Sophie, que últimamente estaba más callada, que parecía percibir que algo en su vida había cambiado radicalmente, aunque no pudiera expresar con palabras qué. Ahora iba a una escuela mejor, usaba ropa nueva, tenía una habitación que no era también la sala de estar. Vivían en un apartamento más grande en un barrio más seguro, comían alimentos que no estaban rebajados por su venta rápida, tenían un seguro médico que cubría más que solo emergencias catastróficas. En todos los aspectos, sus vidas habían mejorado. Entonces, ¿por qué Daniel se quedaba despierto por las noches sintiendo que había perdido algo que no podía identificar? Lo descubrió un jueves por la tarde a finales de noviembre, cuando se quedó hasta tarde para ponerse al día con el papeleo y accidentalmente dejó la puerta de su oficina abierta. El restaurante.
La hormiga había cerrado una hora antes y la mayoría del personal se había ido a casa, pero oía voces que venían de la cocina. Catherine Morrison y su asistente hablaban con la abreviatura de personas que llevan años trabajando juntas. Lo de Pierre Seguel era genial. La asistente decía, las métricas de interacción siguen por las nubes. Deberíamos empezar a pensar en la siguiente. La siguiente. La voz de Catherine era pensativa. ¿Qué tenías en mente? No. La misma fórmula, otra historia. Busca a otro empleado con una trayectoria convincente. Espera un momento orgánico que podamos capturar. Posicionarnos como los héroes. Es básicamente marketing gratis. Daniel dejó de respirar. Se quedó parado en la puerta de su oficina, paralizado mientras las piezas se reorganizaban en un patrón que antes había estado demasiado agradecido, demasiado desesperado, demasiado aliviado de ver. La forma en que Catherine había estado sentada en esa cabina de la esquina durante más de una hora antes de que ocurriera algo. La forma en que tenía su teléfono listo, había empezado a grabar justo en el momento justo. Lo mucho que sabía de él, de su esposa, de su hija, de su segundo trabajo, información que no debería haber tenido a menos que hubiera estado buscando, a menos que hubiera estado planeando. No sé. Catherine decía que lo de Daniel funcionó porque era real. Si intentamos inventarlo, la gente lo descubrirá. Pero lo inventaste, dijo la asistente, y Daniel oyó su risa. O sea, no lo de escupir, obviamente, sino todo lo demás. Rastrear las reservas de la chica Pierce, asegurarte de que se sentara en la sección de Daniel, tener el teléfono listo, todo el asunto del ascenso. Preparaste el escenario. La actuación resultó ser mejor de lo esperado. Hubo una larga pausa. Cuando Catherine volvió a hablar, su voz era tranquila. Seguía siendo lo correcto. Se merecía el ascenso. Claro, asintió la asistente fácilmente. Y el hecho de que salvara a la empresa fue solo una feliz casualidad. Daniel salió del restaurante en un día. No recordaba haber llegado a su coche. No recordaba el viaje de vuelta a casa. Él estuvo sentado en su plaza de aparcamiento frente a su nuevo edificio de apartamentos durante casi una hora, con las manos en el volante, su mente repasando todo lo sucedido en las últimas 2 semanas y replanteándolo a través de esta nueva y horrible perspectiva. Ella lo había usado, no de una manera abstracta y corporativa, sino deliberadamente, con planificación e intención. Había convertido su humillación en marketing. Había tomado el peor momento de su vida y lo había convertido en desprecio, en una historia para vender su marca, en una herramienta para manipular las emociones de la gente para que gastaran dinero en sus restaurantes. Y él se lo había agradecido, le había estrechado la mano, la había llamado amable y se había permitido creer que alguien finalmente lo había visto como alguien digno de ayuda. El pañuelo en su bolsillo se sentía pesado, más pesado de lo que debería ser la tela. Lo sacó y miró las flores azules descoloridas que su esposa había bordado en las últimas semanas, antes de que el tratamiento dejara de surtir efecto. ¿Qué pensaría ella de él ahora, de la decisión que estaba a punto de tomar? Porque podía sentirlo formándose en su mente. Sólido e inamovible. No podía conservar ese trabajo. No podía conservar el sueldo, las prestaciones, el mejor apartamento, la vida más fácil que le estaba dando a Sophie. No si todo provenía de ser utilizado, de ser convertido en un accesorio de la compasión de alguien más. Algunas cosas importaban más que el dinero. Algunas cosas, una vez vendidas, nunca se podían recuperar. Pero Sophie, Dios mío, Sophie, era feliz por primera vez desde que murió su madre. Tenía amigos en su nueva escuela, se había unido al club de ciencias, había dejado de tener pesadillas sobre el mes en que habían estado a un sueldo de ser desalojados. ¿Cómo podía arrebatársela? ¿Cómo podía explicarle que volvían a la vida de antes, la vida dura, porque el orgullo de su padre era más importante que su estabilidad? Se sentó en el coche hasta que el cielo se oscureció y se encendieron las luces de la calle y seguía sin tener una respuesta. A la mañana siguiente, Daniel llamó para decir que estaba enfermo y llevó a Sophie a la escuela él mismo,
acompañándola hasta su aula en lugar de dejarla en la acera. Su maestra, la señora Patterson, sonrió al verlo. Señor Hayes, qué gusto verlo. Sophie ha estado haciendo un trabajo maravilloso en ciencias. Está prosperando. Le encanta estar aquí, dijo Daniel y oyó que su voz se quebraba ligeramente en la última palabra. Sophie le apretó la mano, mirándolo con preocupación porque tenía 10 años y los niños de 10 años lo notaban todo. Papá, ¿estás bien? Se arrodilló para que estuvieran a la altura de los ojos. Esta niña valiente y brillante que ya había perdido demasiado, que merecía todo lo bueno que el mundo le ofrecía. Sophie, necesito preguntarte algo, dijo. Si tuviéramos que mudarnos de nuevo, volver al antiguo apartamento, volver a tu antigua escuela, ¿te enojarías conmigo? Sophie frunció el ceño. ¿Pasó algo? ¿Perdiste tu trabajo? Todavía no, dijo Daniel. Pero podría pasar. Y necesito saber que estarás bien. Eso. Todo irá bien. Sophie se quedó callada un momento, pensando con esa seriedad que había heredado de su madre. Luego dijo, cuando mamá estaba enferma, me dijiste que algunas cosas son más importantes que la comodidad. Que a veces tenemos que hacer cosas difíciles porque son lo correcto. Inclinó la cabeza, observándolo. ¿Es este uno de esos momentos? Daniel sintió un nudo en la garganta. Sí, cariño. Creo que sí. Entonces estaremos bien, dijo Sophie simplemente. Siempre estamos bien cuando estamos juntos. Lo abrazó fuerte, se apartó y entró en su aula, dejando a Daniel arrodillado en el pasillo con lágrimas en los ojos y una claridad absoluta en el pecho. Condujo hasta la Perla antes de poder convencerse de lo contrario. Catherine estaba en su oficina revisando una pila de informes financieros y levantó la vista sorprendida cuando él llamó a la puerta abierta. Daniel, pensé que estabas enfermo hoy. Necesito hablar contigo, dijo, y algo en su voz la hizo dejar el bolígrafo y prestarle toda su atención. Cerró la puerta tras él y se quedó de pie porque sentarse parecía una negociación. Y esto no era una negociación. Conozco el plan. El rostro de Catherine se quedó inexpresivo. No sé a qué te refieres. Sí, lo sabes. La voz de Daniel era firme ahora. Toda la incertidumbre se disipó con la conversación con su hija, con la sensación de sus pequeños brazos a su alrededor, con el recuerdo de su esposa diciéndole en una de sus últimas conversaciones reales que confiaba en él para criar bien a Sophie. Te oí a ti y a tu asistente hablando de cómo rastreaste las reservas de Vanessa, te aseguraste de que estuviera en mi sección, tenías el teléfono listo, de cómo mi historia era marketing, de cómo ya estás buscando la siguiente. Catherine se levantó lentamente. Daniel, no es más complicado que eso, ¿verdad? Sacó el pañuelo del bolsillo y lo sostuvo. Esto era de mi esposa. Me lo preparó 3 semanas antes de morir. ¿Sabes en qué pensaba mientras Vanessa Pierce me escupía? Pensaba en si Sophie podría comer si perdía el trabajo. Si perderíamos el apartamento, si le había fallado como le fallé a su madre al no poder pagar un mejor tratamiento, un mejor hospital, una mejor oportunidad. Su mano temblaba, haciendo temblar las flores azules. Y tú estabas ahí sentado filmándolo, planeando cómo usarlo, planeando cómo usarme. Te ayudé, dijo Catherine. Y había algo de desesperación en su voz. Tienes un mejor trabajo, una vida mejor. Tu hija está en una mejor escuela. ¿Importa por qué lo hice si el resultado fue bueno? Sí, dijo Daniel simplemente. Importa porque no me ayudaste. Me compraste y no estoy en venta. Metió la mano en el otro bolsillo y sacó su credencial de empleado, las llaves de la oficina, el alfiler de corbata que Catherine le había dado cuando comenzó la promoción. Los puso sobre su escritorio. Renuncié. Catherine miró los artículos como si fueran veneno. No puedes renunciar así como así. ¿Y Sophie? ¿Qué tal si lo averiguo? Dijo Daniel. Igual que lo he estado averiguando durante 3 años. Conseguiré otro trabajo de camarero, otro turno de mañana en algún lugar.
Haré que funcione porque eso es lo que hacen los padres. Pero no dejaré que mi hija crezca pensando que la dignidad es algo que se vende cuando el precio es justo. No le enseñaré que está bien que la usen siempre que le paguen por ello. Se giró hacia la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás. Me dijiste que construiste tu empresa sobre el respeto. Pero no me respetas, señorita Morrison. Ni siquiera te respetas a ti misma. Y siento pena por ti por eso. Salió de la perla por última vez, y con cada paso, se sentía más ligero. ¿Asustado? Sí. ¿Inseguro sobre el futuro? Por supuesto. Pero más ligero, completo. De alguna manera, no lo había sido desde que Catherine Morrison se sentó frente a él en esa oficina. Le sonrió y le hizo sentir que lo estaban salvando cuando en realidad lo estaban comprando. La noticia se dio a conocer 3 días después, cuando un reportero de una estación de noticias local que buscaba un artículo de seguimiento sobre el video viral descubrió que Daniel Hayes había renunciado a su puesto en Morrison Hospitality. El reportero investigó un poco más y encontró los correos electrónicos de los asistentes sobre la campaña, los documentos de planificación y toda la maquinaria cínica que se había escondido tras la narrativa de compasión cuidadosamente construida por Catherine. No era ilegal exactamente, solo vacía, simplemente manipuladora, el tipo de virtud corporativa que la gente había aprendido a esperar y aparentemente había decidido dejar de tolerar. La reacción fue inmediata y cruel. Las mismas plataformas de redes sociales que habían convertido a Catherine en una heroína ahora se volvieron contra ella con una brutalidad jubilosa. La gente se sintió traicionada, manipulada, enojada porque sus emociones genuinas habían sido utilizadas para venderles comida que no necesitaban de una corporación a la que no le importaba. Las ventas cayeron aún más rápido de lo que habían subido. Miles de reservas fueron canceladas. Los empleados renunciaron, citando una situación hostil. El ambiente laboral, citando la disposición de Catherine a explotar a cualquiera para obtener ganancias. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Catherine se sentó en su apartamento y vio cómo su imperio se desmoronaba en tiempo real. Y lo más extraño fue que se sintió aliviada. Se había aferrado a algo con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. Se había convencido de que el éxito era lo mismo que el valor. Que construir algo significaba sacrificarlo todo. Había estado tan concentrada en no fracasar que había olvidado cómo se suponía que se sentía el éxito. Pensó en Daniel saliendo de su oficina, en la expresión de su rostro que no era de ira, sino algo más triste. Quizás decepción o lástima. Pensó en el pañuelo que él había sostenido, en la historia detrás del que ella conocía y usaba y nunca había considerado realmente. Pensó en las palabras de la asistente. El rendimiento fue mejor de lo esperado. Y se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo desempeñando el papel de directora ejecutiva compasiva que había olvidado cómo ser realmente compasiva. Había olvidado que las personas no eran activos para aprovechar, ni historias para contar, ni herramientas para usar. Darse cuenta de ello debería haber sido terrible. En cambio, fue como la primera experiencia honesta que había tenido en años. 6 meses después, Daniel estaba detrás de la barra del local de Rosa, un pequeño restaurante de barrio en una zona donde la gente no llevaba bolsas de $12,000 ni pedía champán que no podía pronunciar. La dueña, Rosa Martínez, era una mujer de unos 50 años que había emigrado de Guatemala hacía 30 años y había construido su restaurante durante décadas de jornadas de 18 horas y el tipo de comida que hacía que la gente se sintiera como en casa. Pagaba salarios justos, trataba a sus empleados como familia y le importaba un bledo hacerse viral. Cuando Daniel entró buscando trabajo, su historia ya era conocida porque Internet nunca olvidaba nada. Ella lo observó durante un largo rato y luego le dijo: «Comes en familia con todos los demás. No robas y llegas puntual. ¿Puedes hacer eso?» «Sí, señora», había dicho Daniel. «Entonces está contratada. Necesitamos un camarero». Era un buen trabajo, un trabajo honesto, de esos donde la gente daba propinas en dólares de 1 y 5 en lugar de 100.
donde los clientes habituales sabían su nombre y preguntaban por Sophie, donde nadie lo trataba como si fuera invisible o un símbolo, solo un tipo intentando ganarse la vida, solo un padre haciendo lo mejor que podía. Era suficiente. Sophie se adaptó a su antigua escuela mejor de lo que él esperaba. Extrañaba a algunos de sus nuevos amigos, extrañaba el laboratorio de ciencias con el buen equipo, pero también tenía a sus viejos amigos y a sus antiguos profesores. Y una noche, mientras lavaban los platos juntos, le dijo que estaba orgullosa de él. Por elegirnos por encima del dinero, dijo, fregando un plato con concentración. Mamá también estaría orgullosa. ¿Tú crees?, preguntó Daniel, con las manos quietas en el agua jabonosa. Lo sé, dijo Sophie con seguridad. Siempre decía que eras la persona más fuerte que conocía. No porque fueras grande o duro, sino porque sabías lo que importaba. Daniel sacó el pañuelo del bolsillo, que seguía ahí, siempre ahí, y se secó los ojos antes de que se le cayeran las lágrimas. Te quiero, chaval. Yo también te quiero, papá. Un martes de mayo, Daniel estaba limpiando la barra después de la hora punta del almuerzo cuando se abrió la puerta y entró Catherine Morrison. Se veía diferente, más pequeña, sin la armadura de la ropa cara y el pelo perfectamente peinado. Llevaba vaqueros y una camisa sencilla, y tenía arrugas alrededor de los ojos que sugerían que no había dormido bien. Se sentó en la barra y juntó las manos, esperando a que él hablara primero. Daniel dejó el pañuelo. ¿Qué haces aquí?, dijo Catherine. No para la prensa, no para la publicidad, solo siento haberte usado, haber convertido tu dolor en marketing, haber pensado que el dinero lo compensaba. Daniel la estudió, buscando el ángulo, el cálculo, la cámara oculta, pero solo vio a alguien con aspecto cansado y tal vez genuino. De acuerdo, dijo. ¿Eso es todo? ¿Solo bien? ¿Qué quieres que diga? Daniel se encogió de hombros. ¿Qué te perdono? No sé si lo hago, pero tampoco te odio. Solo creo que tomaste decisiones que lastimaron a las personas porque olvidaste que eran personas. Y creo que ahora lo sabes. Catherine bajó la vista hacia sus manos. Renuncié, dijo. O la junta me despidió. Es difícil notar la diferencia. Están reestructurando la empresa, contratando nueva gerencia. Me voy. Lo siento, dijo Daniel, y lo decía en serio. No lo sientas. Catherine esbozó una pequeña sonrisa. Probablemente sea lo mejor que pudo haber pasado. Estoy pensando en volver a la escuela, a trabajar socialmente, tal vez, o a enseñar. Algo donde realmente ayude a la gente en lugar de solo prestar ayuda. Eso suena bien, dijo Daniel. Se quedaron sentados en silencio un momento. Dos personas que habían chocado de la peor manera posible y de alguna manera habían salido airosas. Angie. Por fin, Catherine se puso de pie. Gracias por escuchar. Sé que no me lo merecía. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo Daniel, haciéndose eco de las palabras que le había dicho a Vanessa Pierce hacía 6 meses, en lo que parecía otra vida. Incluso tú, asintió Catherine, con los ojos brillantes por las lágrimas que no dejó caer. Caminó hacia la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Por si sirve de algo, creo que tu hija tiene suerte de tener a alguien que entiende lo que cuesta la integridad. Ella es la razón por la que yo la entiendo, dijo Daniel. Catherine se fue, y Daniel volvió a limpiar la barra. El sol de la tarde entraba por las ventanas, calentando la madera bajo sus manos. En unas horas, Sophie terminaría la escuela y tomaría el autobús hasta allí. Haría los deberes en una mesa de la esquina mientras él trabajaba. Cenaría con él, Rosa y el personal que estuviera de turno esa noche. No era una vida perfecta. El dinero escaseaba. El apartamento era pequeño. El futuro era incierto, como siempre, pero era suyo. Construido sobre decisiones de las que podían estar orgullosos, sobre una dignidad invendible, sobre la comprensión de que algunas cosas importaban más que la comodidad. Y cuando Daniel metió la mano en el bolsillo y tocó la tela desgastada del pañuelo de su esposa,
Sintió su presencia como una bendición, como una confirmación de que había cumplido su promesa, de que había criado bien a su hija, de que había elegido.